que cuando estamos felices siempre tenemos que recordar un momento no tan feliz. Sabemos que ayer en la noche se empezó a honrar o a conmemorar Kristallnacht, el pogrom de Kristallnacht. Entonces, sí queremos darle su buen lugar a Kristallnacht. Semáforo, ¿qué tal? Este micrófono no funciona muy bien, pero tenemos a nuestro gran amigo que nos ha acompañado también con el club, ¿no? El club de la Shoah durante 8 o 9 años ya a estas alturas, que nos va a dar unas palabras sobre Kristallnacht para que no lo dejemos pasar desapercibido. Espero que ayer hayan podido dejar su luz prendida como nos pidieron, un movimiento mundial que se pidió. Y bueno, para que no nos tardemos más, le doy la palabra a nuestro querido Román. Muchas gracias. Muchas gracias. Primero, unas palabras breves sobre Kristallnacht, que fue 9 y 10 de noviembre de 1938 para Yad Vashem en Israel. La Shoah empezó no en el inicio de la Segunda Guerra Mundial, en septiembre 1 del 39, sino precisamente en Kristallnacht. Para los que no saben por qué empezó Kristallnacht, de repente el gobierno alemán decide que todos los que están viviendo en Alemania de origen extranjero tienen que regresar a su país, sobre todo los de Europa del Este. Y entonces deciden expulsar a los judíos que ya habían estado en Alemania por muchos años, inclusive algunos habían combatido por Alemania en la Primera Guerra Mundial, y deciden enviarlos de regreso a Polonia. Y Polonia no los acepta, entonces se instalan en la frontera entre Polonia y Alemania, y empieza a haber pues desconcierto y demás. Y entonces el hijo de uno de esta familia que estaba ahí en la frontera, que estaba estudiando en París, su nombre es Herschel Greenspan, trata de hablar con el embajador o alguien de la embajada de Alemania en Francia para permitirle a sus papás que regresen a Alemania, porque él depende de sus papás para seguir estudiando en Francia. Y lo tiran de loco, y entonces él se enoja y quiere hacer daño, y va y mata a un asesor de la embajada de Alemania en París. Y en eso, en represalia a eso, que ya ha habido muchas manifestaciones en Alemania desde que Hitler sube al poder en el 33, empieza Kristallnacht. Durante ese fenómeno se incendian hay gente que dice 300 sinagogas, hay gente que dice 1000 sinagogas o casas de estudio en lo que era el Reich. Ya para entonces era Alemania y Austria, porque ya había sucedido el Anschluss en el 38, en marzo del 38, y se llevaron a 30.000 personas a campos de concentración. Entonces eso fue Kristallnacht. Pero una cosa es verlo de esa manera y otra cosa es, ¿qué harían ustedes, que Dios no lo permita, si se levantan mañana y todas las sinagogas están quemándose? Aunque no sean religiosos, aunque no pongan un pie en la sinagoga durante años. Es tremendo. Y eso que fue lo que sucedió en Kristallnacht. Y eso para Yad Vashem en Israel es el inicio de la Shoah. Entonces, creo que es conveniente ponernos de pie y tener un minuto de silencio en memoria de Kristallnacht.
Ok, gracias. Por otro lado, el día de hoy vamos a presentar un documental que está basado en el libro de James Carroll, que se llama Constantine's Sword, o La espada de Constantino. Quiero hablar un poco sobre la vida de James Carroll. James Carroll nació en Chicago en 1943 y desde poco tiempo después estudió en Georgetown University, luego se hizo sacerdote católico de 1969 a 1974 y después decidió abandonar el sacerdocio y tener una vida como escritor. Ha publicado más de 26 libros, que yo sepa. James, you've written more than 26 books. Is that right? Y este libro en el que está basado el documental de hoy, desde luego, es mucho mejor el libro que el documental. El documental dura 1 hora y media. Es sobre cómo empezó el cristianismo en el mundo. Y este libro se lo recomiendo a judíos y a no judíos, sobre todo a no judíos. Y a mí me llamó la atención cuando lo leí hace muchos años, saber que James Carroll no es judío. Entonces, ¿cómo empezó el cristianismo en el mundo? Sabemos que el cristianismo como religión organizada empezó en el siglo IV, en el año 381, y como los tres primeros países como países cristianos en el mundo fueron Armenia, número 1, Georgia, número 2, y Etiopía, número 3, como países. Constantino nació en lo que hoy es Serbia y murió en lo que hoy es Turquía, pero en esa época Roma era dueña de todo el mundo, lo que se conocía en el mundo, que era el norte de África, Europa y un poquito el este de Europa. Entonces, Constantino, que nació pagano, decidió forzar a toda la gente del dominio del Imperio Romano a convertirse al cristianismo. Y a partir de entonces, el mundo se hizo cristiano. Poco tiempo después, él se convirtió al cristianismo, pidió que lo bautizaran, que él quería que lo bautizaran en el río Jordán, pero no se llevó a cabo el bautizo, era en ese sitio, y justo antes de morir, regresó a ser pagano, cuando ya todo el mundo era cristiano. Entonces, pues no quiero platicarles más, solamente una sola cosa del libro con respecto a la Shoah, que es, todos conocemos el caso Dreyfus, que fue un capitán del ejército francés, y lo destituyeron de sus cargos porque supuestamente había traicionado al ejército francés. Luego descubrieron que era inocente y lo exoneraron y lo perdonaron y le restituyeron su título. Él era profundamente patriota francés. Y se acuerdan de esto del Je accuse de Émile Zola y todo esto. Pero su nieta, cuando empieza la Segunda Guerra Mundial, su nieta, Madeleine, se une a la resistencia francesa por ser patriota francesa y pide apoyo al Papa, a Pío XII, y no le hace caso. Y finalmente es apresada y muere en Auschwitz, la nieta de Albert Dreyfus. Entonces, esto es algo de lo que está en el libro, aunque les digo, el libro casi no tiene nada que ver en gran parte con la Shoah, sino es la iglesia, el cristianismo, la relación con los papas y también la relación con el pueblo judío. Entonces, no quiero quitarles más su tiempo, disfruten el documental.